texto base. ¿Tenemos? Díganlo conmigo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estamos listos? Oramos. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, gracias por la alabanza, gracias por la compañía y la comunión con nuestros hermanos, por tu presencia entre nosotros, y ahora te agradecemos mucho la oportunidad de meditar en tu palabra, de ser educados de ti, de ser tomados como un niño pequeño, de la mano y guiados según tu consejo. Permite que tu palabra se convierta, como dice la Escritura, en una lámpara que ilumine nuestros pasos. Bendito seas, te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos sabemos quién dijo estas palabras. ¿Quién las dijo? Pues no. Jesús dijo, escrito está. Por lo que en esta porción, cuando Jesús es triplemente tentado por Satanás en el desierto, después de aquellos 40 días en ayuno, Satanás llega y le dice, pues si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús no es una inspiración propia. En ese momento Jesús solamente se va a la Escritura y toma de esa riqueza, abreva de esa fuente y le contesta a Satanás, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hacemos un clic. Espero ofrecerles hoy un menú de 3 tiempos. Vamos a estar hablando de alimento, entonces vamos a iniciar con la primera parte. A ver, vamos a abrir boca. Clic. Deuteronomio 8 es quien cita estas palabras de Jesús y vamos a ver el contexto en el cual se están escribiendo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. El Deuteronomio es el libro previo a la entrada a la tierra prometida, por lo cual Moisés está recuperando toda la historia del pueblo salido de Egipto, llevado por 40 años en el desierto, y estamos listos para entrar a la tierra prometida. Repito, dice el Señor, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ojo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Otra vez? ¿Para qué? ¿De veras? ¿Los metió Dios 40 años para afligirlos? Pues así dice. ¿Y para qué más? Para probarte. ¿En qué sentido? Para saber un poquito lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. A ver, vénganse, les voy a dar una educación de 40 años en el desierto. ¿Cuál es la intención? Afligirnos. ¿Cuál es la intención de la aflicción? Pues padecer necesidad, quizás levantar nuestros ojos al Señor, porque es la manera en la cual nosotros nos sentimos necesitados y buscamos refugio en Él. ¿Y para qué más? Para que en medio de la aflicción se sepa si estamos dispuestos a cumplir sus mandamientos o no. Porque en la bondad, en la abundancia, en la prosperidad, cuando todo nos va bien, cualquiera puede cumplir los mandamientos. ¿Están de acuerdo? Pero dentro de la aflicción. Entonces la idea es momentos difíciles en el desierto, el frío de la noche, el calor abrasador de la mañana, la falta de agua, todas las necesidades que tenemos, en ese momento estoy listo. ¿Vas a cumplir mis mandamientos o no? Y pone un ejemplo aquí interesantísimo. Y te afligió y te hizo tener. ¿Cuántas veces recuerdan ustedes y criticamos a los israelitas recién salidos de la esclavitud que se quejaron por falta de, díganme, falta de, ya teníamos hasta ajos y cebollas. ¿Quién podría estar anhelando ajos y cebollas? Pues alguien que tiene varios días sin comer. Y a veces decimos, qué bárbaros, cómo extrañaban, cómo andarían de hambrientos para desear los ajos y las cebollas. ¿Y de qué más se quejaban? Pues no hay agua. Decimos, ¿cómo? Después de haber visto todos esos milagros. Bueno, cualquiera de nosotros después de 3, 4 días vagando en el desierto, quizás diríamos, oye, no hay agua, ya se me olvidaron los milagros de antes. ¿Y de qué más se quejaron? No hay que comer. Y entonces dice que te sustentó con... ¿Alguien recuerda qué significa maná? Maná es una palabra, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué es esto?
llovió y los israelitas tomaban esa hojuela y entonces su pregunta era, ¿qué es esto? Y eso, dicho en hebreo, es maná. Y entonces se quedó ese nombre porque no era algo claro para ellos, pero con esta cosa que ellos no entendían que era, Dios los alimentó ¿cuánto tiempo? Porque todos los días llovía maná del cielo. ¿Todos los días? No. 6 de cada 7 días llovía maná. Y entonces el mandamiento consistía en, al sexto día, vas a salir y vas a recoger 2 tantos. ¿Por qué? Porque el sábado no vas a poder salir. Y no hacía llover maná Dios del cielo para que la gente estuviera concentrada en él y se cumpliera el mandamiento de 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será reposo para ti. Ninguna obra harás tú ni tu hijo, te concentrarás en el Señor. Y entonces ellos podían mantenerse. ¿Y qué pasaba si juntaban doble ración el lunes o el miércoles? Se agusanaba para el día siguiente. Y era la manera, y repite la historia, que muchas veces desobedecieron. Entonces, ¿para qué los afligía? Para ver si iban a cumplir sus mandamientos. En medio de la necesidad, aún en una profunda hambre. ¿Se entiende el mensaje de hoy? Estamos hablando de tu palabra, mi alimento, tu palabra, la necesidad de cumplir los mandamientos, mi alimento incluso representado por el maná. Y termina diciendo, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces a eso se está refiriendo Jesús cuando Satanás lo pone en tentación en el desierto y le dice, pues bien fácil, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Me aflige el Señor? Para ver si voy a cumplir su voluntad y sus mandamientos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 4 ensaladitas, 4 primeros bocados. Degústenos, por favor. El primero. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos, como bebés, que la leche espiritual pura para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿de qué alimento estamos hablando? ¿De un alimento físico real? ¿Estamos hablando en realidad de leche materna aquí? No, estamos hablando de palabra de Dios. Para que por ella crezcáis para salvación. Así como un bebé anhela la leche de su mamá, así nosotros tendríamos que estar anhelando, estar alimentándonos de la Escritura. ¿En qué momento? En este primer verso, cuando nosotros empezamos a conocer del Señor. Segundo, Juan 4:14. Si recuerdan, esta es la plática con la samaritana. Aquella mujer que sale al pozo, va a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Y le dice la mujer, no tienes con qué sacar. Y Jesús le dice, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías a él. Y en el 14 dice, si bebieres el agua que yo te daré, más el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué cosa? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estas palabras las dice Jesús después de que la mujer se confunde y dice, bueno, pues dame esa agua para que yo no tenga que venir otra vez a sacar agua. Pero no estamos hablando de agua física que sacia la sed física. ¿De qué estamos hablando? Del agua espiritual que sacia nuestra necesidad espiritual y que cumple lo del Salmo 42. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. ¿Tenemos sed del Señor? No de agua física cristalina, sino del agua que verdaderamente sacia. Tercer texto, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que no han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A ver, ¿de qué estamos hablando y por qué estos versos que parecen salpicados? Estamos hablando de que quien es bebé tiene necesidad de su leche materna, que quizás en muchas ocasiones, más de las que el alimento sólido, tenemos necesidad de agua, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice?
también tenemos necesidad de alimento sólido. ¿Quiénes? Pues aquí dice, ¿para quiénes es? Para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo podríamos decir que necesitamos alimento sólido espiritual? Cuando necesitamos discernir entre el bien y el mal. Entonces vamos caminando. Pausa. ¿Qué comieron los israelitas en el desierto? ¿Bebieron agua? De la roca. ¿Comieron pan? ¿Solo pan? También cuando ellos necesitaron esta variedad de alimento, descendían parvadas de codornices para que ellos las atraparan con sus manos y pudieran alimento sólido. ¿Sí? Nutrientes completos. Bueno, de eso estamos hablando. Necesitamos en diferentes momentos diferentes maneras de nutrirnos. Y el último texto. Proverbios 9. ¿Cuál es la invitación del Señor? Que en todo el capítulo 9 dice, habla la inteligencia. Venid, ¿qué dice? Comed pan. ¿Y qué más? Bebed del vino que yo he mezclado. ¿Qué significa? Dejad lo simple, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. ¿En qué momento de nuestra vida estamos ahorita, hermanos? ¿Necesitamos el desayuno? ¿Necesitamos la comida? ¿O necesitamos la cena? ¿Verdad que son diferentes? Traemos un antojito ahí intermedio. ¿Hace cuánto que no comemos? ¿De qué traemos antojo? ¿Se entiende? Tenemos que tener un alimento variado. Primera parte del menú. ¿De qué estamos hablando todo este trimestre, hermanos? De adoración. Primera conclusión. Una vida de adoración debe de ir íntimamente relacionada con una vida de estudio de la palabra. ¿Están de acuerdo? Adoración y Biblia van de la mano. Voy a decir una cosa más. El estudio de la Biblia nos lleva a la adoración. Y la adoración nos lleva al estudio de la Biblia. ¿De acuerdo? Sí, a ver, vamos. Reconozco a Dios. Se mostró a mí de muchas maneras. Tuvo una revelación conmigo. Una muy sencilla. La revelación natural. Dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo puedo conocer a Dios viendo la naturaleza. Y como reconozco a un Dios creador grande y maravilloso, yo quiero saber más de Él, ¿cierto? Y entonces la adoración me lleva a buscar de Él y ahora tengo una revelación específica clara en la Biblia. ¿Quieres saber de Dios? Ahí está todo lo que quieras saber de Dios, está en la Biblia. Así que si le amamos, vamos a la Biblia y bebemos la Biblia como un niño que va al seno de su madre para saciarse de esta leche. O alguien que tiene mucha hambre y va y toma una buena sustancia de alimento sólido, según nuestra necesidad. Ahora, por el otro lado, si yo leo la Escritura, si yo atiendo a esta reflexión de la Biblia, necesariamente voy a entender a un Dios que merece ser adorado. Y entonces mi estudio de la palabra me lleva a caer de rodillas delante de un Dios que necesariamente es un Dios que debo adorar. ¿Pasamos al plato fuerte? Bueno, vamos a ver de qué vamos a comer hoy. Juan 6. Juan 6. No está fácil, ¿eh? Así que ya abrimos apetito con los primeros versos y esta es la enseñanza de esta tarde. ¿Cuál es el contexto? El verso 1 empieza diciendo que había una multitud, aproximadamente 5,000 hombres adultos, que se traduce entre mujeres y niños en 20,000 personas. Y Jesús tiene misericordia de ellos porque no tienen que alimentarse, se está haciendo de noche y entonces los discípulos empiezan a discutir, oye, mándalos a su casa porque pues necesitaríamos una fortuna para alimentarnos. Y Jesús les dice, siéntenos, vamos a ver qué vamos a hacer. Uno llega y dice, hay un jovencito aquí que tiene 7 panes, 5 pececillos. Tráiganmelos. Empieza, después de orar y dar gracias, empieza a repartirlo. Les da, se sacian de comer 5,000 y guardan 12 cestas completas de pan. Un súper milagro. De los más grandes milagros registrados en la Escritura. Después, dice que empieza a haber tanta efervescencia por el milagro que empiezan a hablar entre ellos
que realmente es el Mesías y que hay que convertirlo en el rey de los judíos. Y entonces Jesús se aparta y se va al monte a orar. Y les dice, hey, ustedes se van en la barca, pásense del otro lado del mar y yo me voy a ir al monte a orar. Esa misma noche van en la barca, se ciñe sobre ellos una gran tormenta y me emociona esta historia porque dice, ¿dónde está Jesús en este momento? En el monte. ¿Dónde están los apóstoles? En el agua, con una cesta de pan cada uno. Tormentas. Y el Señor voltea y los ve sufriendo toda la noche. Hombres de pesca, hombres valerosos, luchando con el mar, sentían que se morían. ¿Y qué hace Jesús? Se va caminando sobre el agua. Y ellos en ese momento voltean y dicen, ¿este es? ¿De veras es? Y entonces lo invitan a su barca, si lo relata rápido Juan, dice que en cuanto Jesús toca la barca y se sube a ellos, hace gran bonanza y se calma la tempestad. 2 grandes milagros seguidos de unos cuantos versos. Después de eso, dice que la gente vino al lugar donde los alimentó y se dieron cuenta que ya no había unas barcas y entonces se fueron caminando, rodearon todo el mar de Galilea, va una procesión para encontrarse con él del otro lado y lo encuentran en Capernaum. Y en ese momento es donde estamos, donde se relata esta historia que vamos a tratar, que se llama Yo soy el pan. ¿Ah? Juan 6. Y hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Ya Jesús ya no está tan misericordioso, tan sensible, porque estos hombres ya no tenían nada que comer. Jesús les está respondiendo rudo, Los confronta y le dicen, a ver, ¿por qué vienen? ¿Vienen porque les di de comer ayer? Por eso es que vienen. Porque comieron del pan y se saciaron. Y vean la nota que les dan. Trabajen. O sea, vienen aquí a que les dé de comer gratis. Trabajen, pero trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vamos a ver si ellos le entendieron. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, sí le entendieron de qué estaba hablando. No de comer comida, sino que para esto los afligió el Señor en el desierto. ¿Se acuerdan lo que leímos en Deuteronomio 8? Para ver si cumplen su voluntad. Y entonces cuando les dice, trabajen por el alimento espiritual, no por la comida, el pan que se acaba, sino preocúpense por lo verdaderamente importante. Y ellos dicen, ok, lo verdaderamente importante es hacer la obra de Dios. ¿Cómo le hacemos? Le preguntan. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, díganlo fuerte, ¿esta es la obra de Dios? 2 veces, ¿esta es la obra de Dios? Que creáis. Si aquí cerramos la predicación y esta es la enseñanza que nos llevamos a casa, es suficiente. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer, hermanos? Creer. ¿En quién? En el que Él ha enviado. Pero sigue la historia. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? A ver, el día anterior, 20,000 personas sin alimento son alimentadas con unos panecillos y unos peces. Pero ahora, de esta búsqueda por Jesús, ahora estos que van se convierten en, por decirlo menos, escépticos, porque lo empiezan a cuestionar. Dicen, a ver, ¿qué obras haces tú? Porque le entendieron. ¿Qué acabamos de decir y repetimos 3 veces? ¿Cuál es la obra que el Señor quiere? Que crean en aquel que Él ha enviado. Ellos entendieron, Él es el que se está diciendo, es el enviado de Dios.
A ver qué obra haces tú para que nos demuestres si eres el que ha enviado Dios y que yo tengo que creer en ti. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Otra vez ellos empiezan a discutir con Jesús diciendo, nosotros somos judíos, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Tú qué? ¿Tú qué señales? Nosotros tenemos las señales de los milagros de Dios, cómo los alimentó 40 años en el desierto. O sea, si están pensando, pues ayer nos diste de comer, pero una vez. Nosotros venimos del linaje que Dios alimentó 40 años. Jesús le responde y les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Le dijeron? Señor, pues danos de ese pan. ¿De qué están hablando? De saciar su necesidad espiritual o su necesidad física. Otra vez lo están interpretando mal. ¿Qué les responde Jesús a esa interpretación equivocada? Jesús les dijo, yo soy, aquí estoy, yo soy el pan. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Segunda, ¿está respondiendo lo mismo? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la obra que el Señor quiere que hagamos? Que creamos. ¿En quién? En el que Él ha enviado. Yo soy, dice Jesús, el pan que descendió del cielo. Nunca más tendrá hambre el que viene a mí y nunca tendrá sed el que en mí cree. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 37. Sigue hablándoles Jesús y les dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Lo voy a decir otra vez. Qué bonita historia, ¿va? Qué bonita forma de decirlo. Ten confianza. Si has venido, si te estás acercando es porque Dios es quien está haciendo la obra. Dios te ha traído. Y Jesús dice, yo no te voy a correr. Yo no te voy a echar fuera nunca. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Otra vez, díganlo fuerte. Que todo aquel que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna. Segunda vez, ¿cuál es la voluntad del que me ha enviado? Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y le agrega una mención, y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Estamos hablando de comida o estamos hablando de nuestra necesidad espiritual? No piensen en eso, les dice. Eso no tiene nada que ver. Preocúpense por este verdadero alimento, el que nos va a dar vida eterna. Pero la discusión continúa porque ahora se convierten no solamente en incrédulos, escépticos, sino en murmuradores contrarios. La semana pasada Raúl nos dio una predicación muy interesante en esa discusión, cuando incluso le dicen veladamente que es un ilegítimo, por utilizar la palabra más amable. Bueno, vean cómo van a tener esta situación similar. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, a ver, ¿en qué consistía la murmuración? ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿No es este el carpintero de aquí? ¿No es este el vecino? ¿Cómo ahora se le ocurre andar diciendo que Él es el pan y que Él nos va a dar vida eterna y que Él es el que va a cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús les respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Así que no estén dudando ni estén murmurando entre ustedes. Esta es una verdad absoluta. Escrito está. Otra vez, qué interesante que Jesús se vaya al escrito anterior y dice, escrito está en los profetas.
y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene aquí. ¿Sí? ¿Fíjense cómo va armando todo esto? Primero les dijo en la primera ocasión, la voluntad del Padre es que crean en mí. Y luego dijo, el que ve al Hijo y cree en él, tendrá vida eterna y yo le resucitaré. Y ahora le dice, si vienen es porque el Padre los trajo y aprendió de él y viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí. Tercera vez, mismo mensaje. ¿De qué está hablando? De fe que obra. Fe para que tengamos vida eterna. Yo soy el pan de vida. Ahí está el centro del mensaje de Jesús. Quizás uno de los sermones más complejos, de todo el Evangelio. Estamos comiendo muy rápido. Si necesitan, hay una cajita para que se lleven esta comida a casa. Así nos pasa a veces, ¿verdad? Que nos dan de más. Bueno, ustedes sigan estudiando y sigan leyendo en casa. Juan 6. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. ¿Fue importante ese milagro? Sí. ¿Confiaban ellos en ese milagro? Sí. ¿Pero de qué les sirvió a esos hombres que caminaron por el desierto 40 años? ¿De qué les sirvió? Al final de cuentas todos murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Está bien la pregunta, ¿no? La duda. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De canibalismo acaso? Sí se entendió que no está fácil entenderle a esta parte. O sea, Jesús está tan profundo en su mensaje que ellos no le entienden que estamos hablando de dos cosas diferentes. No estamos hablando de comida para el cuerpo, estamos hablando de saciar la necesidad espiritual. El pan del cielo en realidad no es para que tú vivas en esta tierra. El pan del cielo es para que tú tengas vida eterna. Para que tú llegues a tener vida eterna, yo tengo que entregar mi cuerpo. Ese pan es mi cuerpo que va a ser partido, que va a ser clavado en una cruz. Para que mediante esa entrega tú puedas tener vida eterna. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Voy a hacer un paréntesis bien difícil y lo voy a dejar de tarea. ¿Ok? Hay una diferencia interesante de apreciación y lo voy a decir con todo respeto, con todo el respeto que yo pueda. La tradición católica romana dice que en la Eucaristía, a la hora de entregar la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo el que está ahí. No es un pan. Después de la oración se convierte físicamente en el cuerpo de Cristo. Así que lo que se come es el cuerpo de Cristo. Y entonces nos dicen a nosotros, ustedes no tienen parte ni suerte en la historia de la salvación porque no comen el cuerpo de Cristo, porque no vienen a la misa. Incluso lo voy a demostrar para quienes tengan dudas. Investíguenlo. Vean, verán que es en esencia la diferencia. La copa se reparte entre los que se levantan a hacer comunión. ¿Por qué no? Porque aquí dice, el que come mi carne. ¿Y por qué no se reparte? Porque parte de la tradición es, ¿y si se cae y si se derrama el vino? Estamos tirando la sangre de Cristo, porque es literalmente la sangre de Cristo. Yo simplemente voy a dejar una pregunta. ¿Significará este texto que la hostia es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo? La postura nuestra es no.
representa, simboliza, nos recuerda, porque no estamos hablando de algo físico. Ha sido el pleito de la discusión de Jesús. No estamos hablando de comer algo físico para nuestro cuerpo, estamos hablando de suplir nuestra necesidad espiritual. Lo va a clarificar en estos siguientes versos. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá. Y aquí voy a decir una cosa. El que come de esa misa vive para siempre, también se va a morir. Jesús está hablando de otra cosa. Jesús está presentando un simbolismo que va a aclarar en los siguientes versos. Estas cosas las dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y después viene la explicación, como siempre lo hace, directamente a sus discípulos. Vean cómo cambia la escena. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, también sus discípulos, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Buena pregunta de Jesús, ¿no? A veces escuchamos y a veces oímos cosas que no nos ajustan a nuestra forma de pensar. Y a veces nos sentimos ofendidos con la palabra. ¿No se sienta usted mal? La palabra redarguye. La palabra nos debe incomodar de alguna manera. Qué bueno, porque es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo toca nuestro corazón para afligirnos, para incomodarnos, para que nos dé hambre. Sí, es parte del proceso de Dios. ¿Para qué? Para probar si estamos listos para cumplir su voluntad. Así que les dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne, o sea, les estoy hablando de carne y de pan. No, la carne para nada aprovecha. ¿Quedó claro? Con una manera justa para subrayar esto. El Espíritu, estamos hablando del Espíritu. El Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras, no mi cuerpo que se transforme ahí mágicamente en un momento, no. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que se fijaron que toda la discusión es que el que cree en mí tenga vida eterna, pero ustedes no quieren creer. Que aquel que el Padre traiga y me vea y crea, yo pueda resucitarlo en el día postrero, pero ustedes me están viendo y no quieren creer. Y les vuelve a decir lo mismo, ¿está difícil lo que les estoy diciendo? Bueno, pues les he dado palabra para que la palabra les dé vida a través del Espíritu, pero ustedes no quieren creer. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí. Y esta es una palabra muy interesante con la cual quiero conectar lo que dije a la mitad de esta predicación. Lo voy a decir otra vez. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí ¿sin qué? Si no le fuere dado por el Padre. Hermanos, no estamos aquí por nuestra voluntad. ¿Es duro escuchar esto? Es que creemos que estamos haciendo algo en el proceso de salvación. Si estamos aquí es porque el Padre nos trajo. Así que, ¿qué obra meritoria hemos hecho nosotros? Ni siquiera la fe. Si creemos es gracia de Dios que tocó nuestro corazón, lo abrió y dijo, te he elegido a ti para que vengas, que conozcas a Jesús y yo te voy a dar salvación a través de su sacrificio. Es la obra del Padre, no es nuestra obra. Él nos alimenta como una madre que alimenta a su pequeño. ¿Qué puede hacer para alimentarse solita? Su madre le tiene que dar el alimento. ¿Qué podemos hacer nosotros para alimentarnos espiritualmente? ¿Qué podíamos hacer
para alimentarnos cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados. Pero Dios, por su mucho amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y cenando con ellos, tomó el pan y lo partió, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Todas las veces que comieres, hazlo para que me recuerdes en memoria de mí. No porque me estoy sacrificando otra vez en ese momento. No porque me estoy convirtiendo otra vez en un cuerpo que tiene que destruirse. Un solo sacrificio, una vez y para siempre, y nosotros solamente lo recordamos. Y tomó la copa también y la repartió diciendo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Todas las veces que bebieres, entonces anuncias la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando Él se sacrificó, Él está dándose a nosotros como el alimento que nosotros necesitábamos para poder vivir. Última parte. Desde entonces, vean la respuesta de este gran mensaje, de uno de los mensajes más densos y más sustanciales de Jesús. ¿Qué pasó? Muchos de sus discípulos se convirtieron y creyeron a partir de ese momento con toda su fe. Al contrario, ¿qué les pasó? Volvieron atrás y qué triste. Pero fue decisivo. Lo que Jesús hizo en ese momento es poner la decisión delante. ¿Estás listo para seguir o no? Porque es mejor ser frío o caliente. ¿Quieres seguirme? Cree absolutamente. ¿No quieres creer? Ellos supieron que tenían que retirarse en ese momento. Pero al final, dijo entonces Jesús a los 12: ¿y ustedes? ¿Se quieren ir también? A veces nos gusta ver al Jesús con su corazón abierto, lleno de amor, diciendo: otra vez, te voy a dar una segunda oportunidad. Ven, yo te perdono. Pero es un Jesús también firme, disciplinado, que le dice: a ver, decídelo, yo quiero que lo decidas. ¿Tú también te quieres ir? Ni el Padre ni yo quiero que te vayas. Porque si estás aquí otra vez, ¿es por tu voluntad o es porque el Padre te trajo? Porque el Padre te trajo, pero si tú te quieres ir. Y entonces, ¿qué responden los 12? Simón Pedro le dice: Señor, ¿y a dónde no? ¿Y a dónde nos iríamos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y nosotros qué cosa? Hemos creído. Qué maravillosa declaración de Pedro. ¿A dónde vamos a ir, Señor? ¿A dónde quieres que nos vayamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el pan que descendió del cielo, el agua que sacia nuestra sed, la luz que ilumina nuestro camino. Tú eres lo que nosotros necesitamos. ¿Listos para el postre? Tengo dos. Elíjanos, por favor. El primero se encuentra en Mateo 2. Dice: cuando Jesús nació, ¿en dónde? De Judea, en días del rey Herodes. Vinieron de oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea tiene que nacer el Mesías, porque así está escrito por el profeta. Y vean lo que dijo poéticamente el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. De ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eran, ¿de qué estabas hablando? A ver, me confundiste con este verso. Lo único que quiero decirles, hermanos, es un postrecito. ¿Sabe alguno de ustedes qué significa Belén? Betlem. Betlem significa la casa del pan.
¿Dónde tuvo que nacer el Mesías? ¿De dónde viene Jesús? De la panadería. Aún en esos pequeños detalles el Señor nos asombra, ¿sí o no? Y cuando usted escucha ese pequeño detalle, no le dan ganas de levantarse y decir, Señor, qué maravilloso eres, qué preciosa historia nos cuentas todos los días. No dejas de sorprenderme, Señor, te adoro por ser tan fino en todos los detalles. Él es el pan que descendió del cielo. ¿A dónde? A la casa del pan. ¿Y se acuerdan de aquel otro detalle? Y nació en un pesebre, porque también en Belén se criaban los corderos que eran sacrificados en el día de la Pascua. No sé si usted está chinito como yo, decir, Padre, te adoro. ¿Cómo nace esta adoración? A través del estudio de la palabra, ¿cierto? Y por un conocimiento más nos admira y entonces adoramos al Señor. Vamos al segundo postre, a ver cuál se quiere llevar. Bueno, este no es tan dulce, ¿eh? Dice, y estos, hablando de unos cristianos en un poblado que se llamaba Berea, estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Vamos a ver qué era la nobleza o la fidelidad de los de Berea. Cuando recibían la palabra, la recibían con toda solicitud. ¿A qué se refiere eso? Escudriñaban todos los días las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando escribe el autor de los Hechos, dice, hay diferentes cristianos. Los de Tesalónica escuchaban, decían, amén, aleluya, qué bonito mensaje, y se iban a su casa. Pero los de Berea, a lo mejor también decían, amén, aleluya, y se iban a su casa y abrían la escritura y decían, a ver, ¿qué dijo? ¿Será cierto lo que dijo? Voy a escudriñar todos los días esto que aprendo. Hermanos, ¿cómo podemos adorar al Señor? ¿Merece el Señor ser adorado? Díganme ustedes la manera en la cual, con solicitud, ustedes pueden poner en práctica su fe. Escudriñando la escritura. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo se necesita el alimento? ¿Cuántas veces comemos? 6. Necesitamos diferentes formas de alimento. Bueno, separemos, preparemos. Aquellos que les gusta mucho la cocina están pensando ahorita, oye, debo preparar muy bien mi alimento. No debo de consumir alimento chatarra. ¿Se entendería esta analogía también? Bueno, pues voy a decir con tristeza, hermanos, que ahorita en muchos lugares se alimenta a la congregación del Señor con alimento chatarra. ¿Aceptan mi crítica dura? Si nuestro mensaje al mundo, si nuestro culto es mucha música y un mensaje lleno de ideas personales, palabras motivacionales, filosofías humanas, ¿de qué nos estamos nutriendo? Este debe ser el mensaje central. Nosotros vivimos gracias a esta palabra y lo que tendríamos que hacer en adelante, hermanos, es seguir escudriñando la escritura. No solamente creerla, qué bueno, pero les voy a decir una cosa más. ¿Qué significa creer? ¿Resumimos? Creer significa que en medio de la aflicción seguiremos buscando cumplir la voluntad del Padre. Y el Señor nos va a alimentar cuando nosotros necesitamos de algo que ni siquiera conocemos. Ese es el maná. Y nos va a alimentar todo el tiempo que nosotros necesitemos para entender que de Él recibimos, de su palabra, recibimos todo lo que nos da vida. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, yo me enamoré de la Escritura cuando en alguna ocasión, quizás tendría unos 17 años, mi cuñado me invitó a un seminario de entrenamiento ministerial en los inviernos y íbamos y en unos días venían hombres que yo llegué a admirar mucho por su conocimiento en la escritura. Y en la ciudad de Monterrey, un ministro de nombre Jerry Griffin dio una de las primeras clases que a mí me apasionó y se llamaba Interpretación de Textos Difíciles. Y tomó un texto, Juan 5:39, que yo había aprendido, yo recitaba desde niño.
porque se utilizaba de una manera que ahí me dijo el ministro, no estaba bien interpretada. Y dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y nos hacían recitarlo desde pequeño, y entonces cuando se explicaba esa parte decía, escudriña las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Y la invitación era, yo tengo que ir a la escritura, leer mucho la escritura, porque entre más la lea, pues yo tengo la vida eterna. Y entonces el hermano dijo, hay un error, a lo mejor simple, de lectura. Lo que debería de haberse interpretado de esto es que Jesús está diciéndoles a los judíos, ustedes escudriñáis, y cuando se utiliza este español viejo a nosotros nos confundimos, no es una orden, no es vayan y escudriñen, no, les dice, ustedes están escudriñando las escrituras pensando que en eso está la vida eterna. Pero ¿saben qué? Ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. ¿Qué es lo importante entonces? ¿El estudio de la Biblia o el reconocimiento del Jesús del cual la Biblia habla? Dale clic para lo último. Tu palabra, mi alimento. ¿Qué tiene en su mente cuando usted dice tu palabra, Señor? Ese texto de pastas negras con letras a veces rojas porque dice ahí está la palabra que dijo Jesús. ¿Esa es su palabra? Sí, pero no es de la que está hablando, sino de aquella palabra con la que se hizo el universo. Es el Logos que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa es su palabra. Bendito Jesús, que es la palabra que se encarnó para que nosotros a través de él pudiéramos venir al Padre, saciar todas nuestras necesidades y tener vida eterna, y él nos resucitará en el día posterior. Dios les bendiga.